teniente viudo. Bueno, Ezequiel dice que en los festejos del fin de años se dio cuenta de muchas cosas, que ya estaba solo. Sus hijos ingratos pues, ni siquiera le visitaban, ni siquiera le hablaban por teléfono para ver cómo estaba ni nada, y él se sentía muy solo. Entonces decidió írsele y pasarse el tiempo que le quedara de vida tranquilo y en paz. Y necesitaba revisar su vida, sus actos, todo lo de su vida para ver en qué iba a terminar. Así es que decidió irse sin avisarle a nadie y que su vida tomara un significado para él. Comprendió que la vida no nada más es de dar y dar y dar y dar, porque nunca recibes, que tienes que mantener a los hijos y darles, no sé, que a los demás te acepten. Comprendió que eso no es la vida a la que te mandan. Así que dijo, vamos a hacer nuestro equipaje, y se tomó rumbo a la central y dijo, voy a dar un boleto a donde me lleve muy lejos. Total que agarró uno a Veracruz y llegó a Perote, Veracruz. En cuanto llegó, pues se dirigió a una posada, ahí pasó la noche y dijo, al día siguiente voy a buscar casa, a ver dónde me voy a poder estar algunos meses. Al amanecer, pues ya dijo, vámonos a buscar casa. Caminando, vio hacia lo alto una casa medio rara y se dirigió hacia allá. Claro que pensaba, exagerado, acerca de lo que debería de ser la paz y la tranquilidad. Tan equivocado estaba el pobrecillo de lo que le iba a pasar. Aunque en realidad quietud no era la palabra adecuada para aquel sitio, sino iba a ser su desilusión, que hubiera sido mejor encontrar más fácilmente en este mundo. Bueno, vayamos al punto. Encontró una casa vieja y antigua de construcción y de esas ya muy antigua, pesada, ¿no? De ventanas de metal, pequeñas pero muy altas, no eran iguales a las demás. La casa estaba alejada de las demás, que eso fue lo que le agradó más, no tener vecinos. Ay sí, es que a veces son bien fastidiosos, aunque no les hables, son bien pinches metiches. Yo aquí en estas tumbas tengo unos vecinos fantasmas que nada más vienen a estar molestando y no dejan andar fantasmeando a gusto. Ay no, pero no nos desviemos del cuento. Total, que le agradó no tener vecinos, y luego que la empezó a ver que estaba toda sucia y vio un letrero enorme que decía Cerreta con el número telefónico y se sonrió, dijo, ay, aquí soy, esta es la paz que yo necesito, y se comunicó al teléfono que estaba ahí plasmado. Ya le dieron una cita en media hora. Total que se llegó a la reunión con el dueño, supuestamente de la casona. Cuando llegó se sorprendió más porque se le dejaba casi gratis. Total que le adelantó 3 meses, dijo, señor, aquí soy, le voy a dar 3 meses de renta y anticipado. Y como el señor ya era un adulto mayor, le pidió ayuda. Dijo, ¿me puede recomendar a una persona para que me pueda ayudar a hacer la casa y comprar mis víveres? El vendedor le dijo que sí, le voy a recomendar a una mujer que le pueda ayudar con las labores domésticas, le comentó. Se comunicó con la mujer que le iba a ayudar a las labores. Se alegró porque la vio que era muy alegre y le gustó al señor que fuera alegre. Pero en cuanto le dijo dónde iba a ser el trabajo de la labor doméstica, se quedó callada un momento, levantando las manos el Magda, la cual le dijo, ¿esta antigua casa del inquisidor? Exclamó palidecida. Ezequiel le dijo, no conozco el nombre del dueño, ni sabía que era la casa del inquisidor, por lo cual le explicó para que ahí llegara a la casa y se hace. La mujer le dijo, sí, no cabe duda, es la casa del inquisidor, no hay duda. Ahí la mujer le platicó un poco de los rumores que contaban de esa casona hace muchos años atrás exactamente, pero no sabría decirle cuántos, dijo ella. Había sido domicilio de un juez del Santo Oficio en sus tiempos. Tan tristes memorias de los veracruzanos. Solo sé que se rumora varias cosas en esa casa, pero exactamente no sabría explicarle qué es lo que se cuenta, porque se dicen muchísimas cosas y no sabré decirle si son ciertas o no.
Solo sé que es maligna. Ezequiel se empezó a sonreír y decía por sus adentros: ay, espantosamente, ya vienen con sus cuentos de leyendas estas personas tan ignorantes. Ya tengo suficientes problemas como para ahora que me vengan a asustar con una casa abandonada. Tantas cosas he vivido en mi vida que esto ya no me asusta, dijo Ezequiel en sus adentros. Sin pensar lo que iba a pasar próximamente en esa casa, ya que él sabía que ni la familia existía, mucho menos los amigos. Los amigos nada más están cuando tienes para dar, pero cuando necesitas. Eso está de mano cierto. Ciertamente es cierto eso. Muy cierto y lógico, Ezequiel. Él solo quería estar solo, sin que nadie estuviera molestando, ni estar preocupándose por lo que la gente cuenta. También la mujer le comentó: usted se ve un caballero digno, que se vaya a vivir ahí tan solito. Si usted fuera mi padre, no lo dejaría estar solo ni un solo día en esa casa. La buena mujer hablaba tan de buena fe que Ezequiel se sintió conmovido. Le expresó amablemente cuánto apreciaba el interés que sentía hacia él y hacia su persona sin conocerlo. Pero añadió: señora, no es necesario que se preocupe tanto por mí. Un hombre como yo tiene tantas cosas que pensar, que para que me puedan molestar presencias o misterios va a ser muy difícil, dijo Ezequiel. Entonces la mujer se encargó amablemente de venderle cosas de víveres y de acomodarle su casa, limpiarla y dejarla totalmente limpia para que él pudiera descansar. A cabo de algunas horas de terminar la limpieza total de esa casa, pues se fue la mujer, dejó la puerta cerrada y dijo: al día siguiente vengo, señor, para ver qué se le ofrece, ya que la casa era amueblada y todos los muebles eran súper megamente antiguos. Ezequiel se dirigió a conocerla mejor y después de examinar la casa y de recogerla, Ezequiel se quedó muy feliz y cómodo, que dijo que estaba muy bien la casa. Y al caer la noche empezó a sentirse solo y a estar lejos de sus semejantes y a sentir la sensación que no había sentido antes. Justo en ese momento escuchó unas voces. Se detuvo al instante porque dijo: ¿qué se escucha? La piel se le hizo de gallina porque estaba solo y escuchaba voces. Dijo: ¿serán ecos? El corazón le latía. Dijo entre sí: ya se dará mi hora, que ya viene por mí. Pero empezó a escuchar más ruidos y empezó a ver unas ratas. Al principio se espantó evidente a ver un montón de ratas ahí. Pensó que era extraño ver tantas juntas y reunidas, que cada vez se hacían más y más y más y más. Subían, bajaban, reunían, chillaban, pero a él no le daban asco. Total, que al final ya no les hizo caso. A él le gustaba la casa y pretendía disfrutarla. La misma casa que estaba repleta de panales de madera, así que había grietas por donde sea y se miraban los ojillos de las ratas asomándose de vez en cuando a observarlo con sus ojillos brillantes. Él a veces se sentía observado, pero al voltear a verla se desaparecía, dando un chillido feo y horrible. Conforme se iba acostumbrando al ruido y a los chillidos de las ratas en las paredes y los raspones, no pudo concentrarse en su tranquilidad y paz que buscaba, pues ya no dormía ni descansaba bien. En la tercera noche se despertó, ya que no podía dormir. Se sintió observado y al ver una extraña sensación que sentía en su cuerpo y en el aire sobre todo. Los ruidos de las ratas eran más constantes, que se levantó a ver de dónde se escuchaba tanto ruido. De repente se escuchó un silencio y las ratas dejaron de chillar. Y él dijo: qué raro, pero él siguió y siguió y siguió. Llevaba en sus manos una pequeña linternita para ir viendo. Frente a él estaba una silla, una mecedora, y en ella estaba sentada una enorme rata que lo estaba viendo fijamente. Y la rata ni siquiera se espantó cuando lo vio. Era como si lo estuviera desafiando de que esa casa le pertenecía a ella y que él debería de irse.
y lanzándosele hacia él, pero al momento se fue por una ranura de entre la madera que había ahí. Ezequiel se asustó, se quedó parado, pasmado, porque esa no era una rata normal. Se dijo, tengo que matarla. Y entonces empezó a husmear sobre todas las rendijas a ver dónde se miraba aquel enorme animal. Fue a la cocina y agarró un cuchillo, pero la rata ya lo estaba observando, que miró por el cuchillo que lo tenía en sus manos y estaba en su cuchillo en la cabeza. Y empezó a miles de impresiones a Ezequiel, que tuvo que soltar el cuchillo. Cuando ya reaccionó Ezequiel, vio que la rata ya no estaba, que había desaparecido. Entonces escuchó el llanto de un gallo. Sabía que ya había amanecido. Al amanecer llegó la mujer para hacer el aseo, prepararle el desayuno. En cuanto estuvo sentado en la mesa, le dijo, no debe usted estar aquí, debería irse a otro lugar, porque lo miraba muy pálido. Este lugar no es bueno para usted, y mucho menos estando solo y un hombre sola. Le pregunta cómo pasó la noche. Le contesta él, perfectamente, igual que todas las noches, pero su semblante no lo decía, solo que hay muchas ratas, le dijo él, y sobre todo una enorme. Y ella se quedó callada. ¿Una enorme? Sí, una enorme, que es la líder de todas las ratas. Esa rata siempre se subió a esa silla que está ahí en el corredor, le contestó. La mujer le dijo, ¿y en qué así está? Exclamó. Es un viejo diablo, y sobre la silla que más le gustaba. Tenga cuidado, señor. A veces las cosas no son lo que parecen y se manifiestan en otra cosa. Entonces Ezequiel le dijo, ¿qué quiere decir que no comprendo? Un viejo diablo. El viejo diablo quizá. No se ría. Pues Ezequiel había estallado en carcajadas. Ustedes los hombres creen que es muy divertido reírse de las creencias que no les importan. Pero quiera Dios que usted, señor, pueda reír todo lo que usted quiera. Perdóneme, le dijo Ezequiel. Perdóneme, discúlpeme. No creo que soy tan descortés, pero las cosas me han hecho mucha gracia. Son la cosa idea de ser un viejo diablo sentado en una silla de madera. Y volvió a reír. Y entonces recordó la separación de su dolor que tenía, de su amada esposa, de tanta soledad que le traía encima. Quería olvidarlo todo. Así que se retiró a la segunda habitación. Pero el ruido de las ratas empezó mucho más temprano que otras noches. Solo que esa noche las ratas lo distraían más y más que las anteriores noches. Ponían de arriba abajo los chillidos, los rasguños, como sus ojillos brillaban. Parecían pequeños fuegos. Brillaban por las rejillas de la casa. Pero Ezequiel se había acostumbrado a ello. Los ojos no tenían nada de siniestro. Al contrario, encontraba un aire travieso y juguetón. De repente levantó la vista como la noche anterior, dominando una súbita sensación de silencio que no se oía, ni el más leve ruido o chillido. Era un silencio que hasta retumbaba, que se le hacía muy extraño, y un extraño escalofrío le recorrió su espalda. Cuando volteó, ahí estaba la enorme rata que lo miraba fijamente, con unos ojillos fúnebres y malignos. Por instinto, tomó el objeto más próximo y se lo abrió. Entonces vio una cuerda que sujetaba en la campana y esta la atrapó inmediatamente. Ezequiel vio su reloj y vio que era la medianoche y se levantó a tomar una taza de té para relajarse y fumarse un cigarrillo, y quería sentarse en la gran silla que estaba ahí donde siempre se sentaba la rata. Se preguntó, me gustaría saber dónde desaparece la gran rata. Dijo, voy a comprarme una enorme rata para poder atraparla. Tomó su linterna en la mano y se dirigió a buscar pared por pared. Entonces levantó la cuerda de la campana. Al girar la cuerda sintió algo raro. Un
pensó, dijo, con esta puedo colgar a la rata. Y ahora dijo, sí, ratita, me vas a ver lo que es bueno. Vamos a acabar contigo de una vez. Y la calma seguía, en silencio total. Después sintió un ligero movimiento de la cuerda y sus manos empezaron a temblar. Mientras veía como la gran rata se dejaba caer en la enorme silla de madera, se instalaba en ella y se mecía y lo contemplaba. El animal lanzó un terrorífico chillido, acechando a su presa con una mirada maligna y terrible. Trepó por el respaldo de la silla, dando un gran salto hasta la cola de la campana, por la cual subió con una velocidad del rayo. Ezequiel siguió la rata con la mirada y la vio saltar a una moldura del panel. Desde ahí desapareció por un agujero junto a uno de los grandes cuadros colgados en la pared. No se dio cuenta cuando agarró un libro. Ese libro lo agarró y lo aventó. Cuando se dio cuenta que lo que lanzó había sido una Biblia, una de las que le había regalado su esposa fallecida. Se dijo, qué extraña coincidencia. ¿Por qué ese libro? Se dirigió a dormir. Tuvo una noche pesada y desagradable. Soñó mucho. Cuando despertó, su aspecto era desagradable y muy mal. Cuando llegó la señora de limpieza, Ezequiel le dijo, por favor le encargo que limpie muy bien y mueva los cuadros, porque de ahí salen las ratas y se meten por ahí por sus agujeros. Claro, le dijo la mujer. ¿Cómo ha dormido hoy? Acto seguido él le contó todo lo que había pasado y lo que no le había contado. Al llegar al episodio de la Biblia, la mujer dejó escapar un gemido. Cuando la narración llegó a su fin y se atrevió a preguntarle a Ezequiel, la rata siempre trepa por la cuerda de la campana. Él le dijo siempre. Ella le dijo, supongo que usted ya sabe qué hacía esa cuerda aquí. Él le dijo, no. Y ella le dijo, lamentablemente, esa cuerda es la misma que utilizaba un verdugo para ahorcar a sus víctimas, las víctimas del inquisidor. Con ella ahorcó a más de una bruja. Ezequiel sobresaltó, pero tomó la decisión de no creer demasiado en las historias. No he venido a que le contaran historias, sino a descansar. Ezequiel se decidió a tomarse el paseo y salió a tomar y a caminar allá, tomar aire fresco de Veracruz. Cuando llegó a casa, pues ya encontró la casa vacía, sin la mujer ya terminó de hacer sus deberes y sus quehaceres. Y al ocaso empezó a bajar la temperatura, a soplar el viento muy pesado y las ratas empezaron a hacer su ruido. Pero de repente cesó el ruido de las ratas. Entonces recobró que solo las ratas apagaban su ruido cuando la gran rata aparecía, símbolo de respeto hacia ella. Y entonces Ezequiel empezó a recordar las palabras de la mujer. En la cuerda que utilizaba el verdugo era para ahorcar a las víctimas del inquisidor. Se decidió a investigar la madriguera de la gran rata, que siempre se esconde en el tercer cuadro de la chimenea de la casa. Entonces se dio cuenta que a través de una apertura se distinguía una cavidad y en el fondo había un hombre que debía estar muerto y secado, pero no se movía. Con la ayuda de la linterna descubrió de qué se trataba. No era de un hombre, es decir, era la imagen de un hombre. Era un gran retrato, el gran retrato del inquisidor, vestido como lo hacían los doctores del Santo Oficio. Su rostro era fuerte y despiadado y maligno, de boca grande y nariz ancha. El resto del cuerpo era cadavérico, pero los ojos eran de un aspecto peculiar, una expresión terrible y maligna. Al contemplarlo sintió frío, pues en ellos vio los enormes ojos de la rata y le cayó la linterna de las manos. Al ver esos ojillos fúnebres, sin embargo, reunió todo su valor y prosiguió el examinar la pintura que había quedado detrás de una pared oculta.
el gran inquisidor fue retratado sentado en una gran silla de madera tallada, que era la misma en donde se sentaba la rata, dando un gran grito desgarrador. Se le cayó la linterna. Había dejado de ser una pesadilla, era real. Se dijo: yo he oído las voces y también he oído los cánticos. No puede ser, se dijo Ezequiel. Si sigo así me voy a volver loco. Basta, basta. Esto es demasiado para mí. Estoy muy nervioso, debo tranquilizarme. Esto que estoy viendo no está pasando, no lo estoy viviendo. Necesito relajarme. Se sirvió una taza de té y volvió a sentarse en su habitación. Y entonces Ezequiel escuchó atentamente y oyó reiniciar y oír chillidos. Y se oían ahí donde colgaba la cuerda. Y la campana se escuchaba. Y lo escuchaba oír, subir y bajar, subir y bajar. De repente salta el animal. Salió despabilado, acechándolo. Lo primero que hizo Ezequiel fue encender todas las luces de la casa para sentirse seguro y tener una mayor visibilidad conforme a todos los ruidos que estaba escuchando. Y al hacerlo se disolvieron las tinieblas de su cuarto, de su habitación. Entonces Ezequiel se fue girando lentamente, casi muerto del horror, y empezó a estremecerse y a temblar. Las fuerzas se habían desaparecido de su cuerpo, ya no sentía su cuerpo, sentía que se iba a desmayar del pánico que sentía, dejándolo incapaz de hacer cualquier movimiento. Incluso apenas era capaz de pensar qué iba a hacer. Ezequiel notó que esta sangre se iba de su corazón. Igual los momentos que sentía eran momentos que tuvo de angustia, cuando algo lo amenazaba. Le zumbaban los oídos, sin embargo podía oír el bramar y el aullar de la tempestad. De repente escuchó 12 campanadas, el reloj del pueblo. Dijo: tengo que salir de aquí. Entonces empezó a caminar lentamente porque ya no sentía fuerzas para sostenerse del pánico que sentía. Entonces Ezequiel confirmó que había caído en una trampa de la rata. Lo quería para ella y hacerlo igual, hacerlo sufrir como a los demás víctimas que tuvo. Pues esta no se apartaba de él, lo miraba como se le iban las fuerzas lentamente y que ya lo tenía para ella sola. De repente vio como la cuerda se le empezó a poner a su alrededor del cuello y él no tenía ni fuerzas como para quitarse esa cuerda del cuello. Y decía: ¿cómo llegó a mí? ¿Cómo llegó? Pero sin embargo miraba a la rata, viéndolo donde le enseñaba sus senos relucientes. Y de repente todas las ratas se reunieron y empezaron a ver con sus ojillos, y él sin poder moverse. Todas las ratas empezaron a salir de las madrigueras, de todos los orificios se empezó a llenar. Él era el festín, ya que él estaba paralizado del terror y del miedo de lo que estaba viendo. Cómo la rata las dirigía y cómo ellas obedecían. Se decía: ¿cómo estos animales pueden obedecer a esa cosa? Es el demonio vivo aquí. Así es, cuando pasa, el cuerpo ya no te obedece porque entra en pánico. Eso es lo que pasa cuando no crees. A todo se debe un respeto. Cuando de repente sintió que ya lo estaban colgando, él no podía hacer nada, era su fin. La rata solo lo miraba y se mecía y se mecía. De repente sonó el timbre de la casa. Empezaron a golpear fuertemente la puerta de la entrada principal. Que pues no había respuesta, él no podía moverse. Escuchaba donde le gritaban: don Ezequiel, don Ezequiel. Este no podía ni hablar. Entonces se echaron bajo la puerta y entraron corriendo. Y lo que vieron, se quedaron espantados al ver que las ratas lo estaban atacando, que era un ejército de ratas feroces y feas
que en apariencia atacaban con el propósito de no dejar a nadie salir, porque eran miles de ratas. Y de repente la mujer se acordó del retrato y con un golpe cayó. Este desmontó todo. Este hizo que las ratas tuvieran miedo, y fue ahí el cuadro era la principal vivencia maligna el que vivía ahí. Vivía en la rata enorme. Pudieron sacar a Ezequiel vivo para que contara esta historia de terror de un hombre incrédulo que empezó a encontrar la paz en un lugar que ni siquiera conocía, y ni siquiera dejó que le explicaran el por qué no. Antes de ir a rentar una casa, pregunta y luego ya te quedas a vivir ahí. Bueno, mejor no, porque luego quién nos va a contar las historias, ¿verdad? No, mejor vívelas y luego me las cuentas.